Buenos días, bienvenidos al curso de lenguaje. Este curso va dirigido para los alumnos de sexto grado A y sexto grado B. Valor del mes, valor de la lealtad. Muy bien, vamos entonces a ver, o mejor dicho, a observar esta imagen. Muy bien, esta imagen ya la han visto en el video de la clase anterior. ¿Sí? ¿Por qué la volví a poner? Porque recuerden que les conté que esto es un cuento, ¿verdad? Ya habíamos hablado en la clase pasada acerca de los cuentos, leyendas y qué más, cuentos, leyendas y algo más. ¿Recuerdan? Muy bien, traten de recordar. Ya hablamos de 3 puntos, ¿no? Entonces hablamos de tres cosas que debemos aprender, a lo mejor de cuentos, leyendas y algo más que en estos momentos no recuerdo. Pero si ustedes recuerdan cuando sea el reforzamiento, seguro me lo van a recordar. Pero justo ahorita se me fue la palabra. Pero bueno, chicos, y recordarles que hablamos de 3 puntos importantes. Eso nos iba a servir conocer esos tres especies o textos narrativos. Nos iba a servir para aprender a crear cuentos, ¿verdad? Si nosotros conocemos el cuento, conocemos la leyenda, vamos a saber cómo crear también nuestros propios cuentos, nuestras propias leyendas y cómo poder crear otro tipo de textos. Pero bueno, vamos a ver este tema de aquí, vamos a verlo con mayor profundidad porque ahora vamos a hablar de un tema muy importante llamado, lo vemos en la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora vamos a ver entonces las especies narrativas. Esto ya lo habíamos visto también en la diapositiva, mejor dicho, en el video de la clase anterior. Pero, ¿por qué lo volví a poner? Claro, porque voy a recordar un poquito los 3 puntos que vimos y ya voy a aumentar 3 puntos más para englobar todo el tema en sí. ¿Dónde lo habíamos visto esto de aquí? En razonamiento verbal, ¿verdad? En razonamiento verbal lo hemos visto. Habíamos visto la creación de textos y por eso yo les puse esto sobre los 3 puntos importantes que íbamos a aprender con el fin de conocer un poquito lo que eran estos 3 puntos para poder hacer nuestra creación de textos. Muy bien, pero ahora vamos a ver el tema especies narrativas. Muy bien, empezamos con el cuento, dice. Es un relato de menor extensión y complejidad, menos personajes y hechos más simples, se basa en hechos reales o ficticios. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Muy bien, habíamos hablado de Paco Yunque y un cuento de Navidad. Muy bien, entonces el cuento dice, es un relato de menor extensión, es decir, un cuento corto, pequeño, de pocas palabras y los personajes son también pocos. Pueden haber 2 personajes nada más, hasta 3. Los hechos que realiza el dice son más simples, ¿ya? Tiene lo que es el inicio, nudo y desenlace. ¿Okay? Ese es el cuento. Continuamos. La novela es un libro que construye mundos imaginarios y nos cuenta historias más amplias y extensas, desarrollando por lo general más de un acontecimiento o personaje. Entonces, la novela era el punto que no me acordaba. Pero perfecto. Entonces, aquí está la novela. Una novela, un mundo para Julius y travesura de la niña Mar. Muy bien, la leyenda era el último punto que ya habíamos visto. Nace de una creación individual que después logra aceptación de toda una comunidad, pues presenta pensamientos y deseos y creencias. Es decir, esta leyenda parte de una creación individual, es decir, alguien puede ser que invente de repente una historia. Esta historia
es contada a la comunidad. Si la comunidad lo acepta, entonces ya si la comunidad lo acepta, ya empieza a presentar pensamientos, deseos y creencias, y ya se hace como algo como algo que va, como se dice, año tras año, generación tras generación. Te cuentan, por ejemplo, el arco iris. Después del arco iris, o al finalizar el arco iris, encontramos lo que es una olla llena de monedas de oro. ¿Recuerdan que les contaba? Sí, eso es que alguien lo mejor dicho, lo hizo una creación individual, y poco a poco lo fueron contando, y la gente empezó a aceptar que eso es cierto, ¿no? De ahí parte lo que es la leyenda. Ejemplos de leyendas: los hermanos Ayar y Manco Cápac y Mama Ocllo. Todos sabemos que en la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿qué es lo que pasó? Claro, el dios Sol envió a Manco Cápac y a Mama Ocllo a crear o a fundar una ciudad donde ellos sean las personas indicadas para gobernar esa ciudad, y para poder enseñar a los hombres y a las mujeres las actividades, a las mujeres de la casa y a los hombres de la agricultura, de cómo gobernar un lugar, ¿no? Muy bien, continuamos. Muy bien, continuando con la diapositiva, ahora vamos a ver lo que es la fábula. La fábula es un relato ficticio que presenta animales como personajes, las cuales hacen resaltar un defecto o una virtud, y al final nos da una enseñanza moral. Es decir, la fábula es un relato ficticio. ¿Por qué? Porque nos dice que presenta animales. En estos casos, los animales suelen hablar como personas o comportarse como si fueran humanos, pero en realidad los animales no hacen eso. Por eso es ficticio. Ya dice, los cuales hacen resaltar un defecto o una virtud, y al final nos da una enseñanza moral. ¿Dónde vemos el defecto de la virtud, o dónde nos hace resaltar un defecto o una virtud? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, en este caso, de la fábula de Esopo. En la fábula de Esopo, la mayoría de sus fábulas, todas son animales. Y los animales siempre tienen un defecto o tienen una virtud, y al final nos enseñan, nos da una enseñanza o moraleja, ¿no? Al final del cuento. Por ejemplo, la liebre y la tortuga. Sí, la hemos escuchado, ¿verdad? Claro que sí. La liebre y la tortuga. ¿Qué sucede en ese relato? En ese relato sucede de que la liebre le pacta una carrera a la tortuga. La liebre, como era bien confiada de que era habilidosa corriendo y la tortuga era muy lenta, ella ya se sentía ganadora, ¿no? Ella ya iba a ganar. Entonces, ¿qué pasó? Ella corrió tanto y vio que la tortuga estaba más lejos, o sea, que estaba bien lejos, y se echó a una siesta porque ella se había cansado y se quedó dormida. La tortuga justo está llegando por donde ella está, y cuando ve que la tortuga está a punto de llegar a la meta, se dio cuenta la liebre que era demasiado tarde, y la tortuga ganó la competencia. En este caso nos hacen resaltar dónde vemos el defecto o la virtud de estos animales. Ya, la virtud, por ejemplo, la virtud, ¿quién la tiene? La tiene la tortuga. ¿Por qué? Porque perseveró, ¿no? Porque era buena y creyó en sus virtudes, ¿no? En la que ella sí puede, perseveró. Ya, un defecto en este cuento es el de la vanidad. La liebre era vanidosa. Ella, por el hecho de que es una persona que es veloz, ¿no? Que se sentía que era veloz, que ella se sintió ganadora. Entonces era muy vanidosa, y al final su vanidad, ¿a dónde la llevó? Al fracaso. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la moraleja que nos da? Que no debemos ser vanidosos, que no debemos creernos más que otros, y nunca debemos subestimar a las personas. Entonces, y también que la perseverancia es buena, ¿no? En este caso, la perseverancia es buena. Entonces nosotros nos vamos ¿a dónde? A ver a la tortuga como la perseverante y como vanidosa a la liebre, ¿ok? Esto es lo que nos da a entender lo que es una fábula.
¿ya? Es un relato ficticio, eso sí, recordémoslo, es un relato ficticio, ¿ya? El mito es un relato que nos cuenta el origen del hombre, del universo y de sus personajes. Son héroes o dioses con dones divinos, los primeros habitantes del universo. En este caso, cuando hablamos de mito, hablamos de la mitología griega. En la mitología griega, en este caso, vamos a ver un mito de Atenea y Aracne. Atenea era una diosa y Aracne era una persona común y corriente, pero que también poseía habilidades. Atenea era la diosa ¿cómo se dice? La diosa del tejido, ya porque ella, Atenea hacía lindos, como se dice, hacía lindos tejidos, lindos bordados, todo eso. Entonces, Aracne también era muy buena, era muy habilidosa haciendo tejidos, haciendo bordados. Tanto que la comparan con Atenea. Pensaron que Aracne había obtenido o había aprendido de Ateneas, ¿no? De la diosa Ateneas. Todo el mundo decía, qué bonito hace, pero ella aprendió de la diosa Atenea porque ella es la diosa del tejido, la diosa del bordado, todo eso. Aracne aprendió de ella, pero a ella no le gustaba que le compararan con Ateneas. ¿Por qué? Porque Ateneas no le enseñó nada, era una habilidad propia que ella tenía. Entonces, ¿qué sucedió? Un día la reta a Aracne, reta a Ateneas a quien hace el mejor tejido, ¿no? Y la subestima y le dice, no puedes competir conmigo. O sea, la hizo menos. Ateneas no le gustó que la retara y aceptó hacer el tejido. Una vez que hicieron el tejido, Aracne agarra y empieza la competencia, terminan el tejido todo. Y Aracne había hecho un tejido donde estaba su padre, pero lo hizo tan burlesco este tejido que a Aracne no le fascinó, no, a Atenea no le fascinó que Aracne se haya burlado de su padre en su tejido. Entonces Atenea, ¿qué hizo? Le dijo a Aracne que la va a poner a tejer, tanto de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, y va a ir tejiendo, de abajo hacia arriba. Así iba a tejer. Por eso ustedes ven a la arañita, ¿no? ¿No ven una arañita que hace su tela de araña? Por eso, de ahí sale de ahí más o menos tiene que ver, ese es un mito, ¿no? La araña teje, pero teje del techito, por ejemplo, siempre se está suspendida en el aire, ¿no? Y teje hasta cierto límite, ¿no? Y otra vez vuelve a tejer, pero hasta cierto límite, ¿no? O sea, si se pega en el techo, por ejemplo, una tela de araña, teje hasta cierto límite y otra vez vuelve de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, así la castigó Aracne por haberse burlado de su padre, ¿ya? Por haberse burlado de su padre, la castigó a la diosa. Tenía el castigo a ¿quién? Castigó a Aracne. Entonces, esta es la historia, por eso es que Aracne viene de arácnido. Entonces la arañita que hace, teje su tela de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es una mitología, ¿ya? Griega. El cuento es la historia o el mito de Aracne y Atenea. Muy bien, por último tenemos las crónicas. Una crónica es una noticia ampliada y comentada. El periodista, además de informar, incluye sus propias versiones de los hechos. Aquí en la crónica, por lo general, son los periodistas los que lo organizan. Ya es una noticia, es donde ellos agarran un punto. Por ejemplo, pueden decir, a ver, ahorita estamos pasando por una crisis política. Entonces pueden poner como tema crisis política en el Perú y empiezan a comentar sobre la crisis y la comentan, pero la hacen ampliada. No la hacen de 2, 3 líneas, 4, sino la hacen de más de 10 líneas, ¿no? Entonces, empieza a informar, ¿no? Todo lo que sucede de esa crisis política, empieza a informar, empieza a poner su propia visión de lo que él ve, de los hechos, ¿ok? Eso es la crónica. Muy bien, continuamos. Actividades. Muy bien, completa en el siguiente cuadro con la información que se nos solicita. Por ejemplo, obra, El Caballero Carmelo. Vamos a buscar el autor. ¿Quién es el autor? Abraham Valdelomar. ¿Ya? Género, ¿qué será?
Es una leyenda, es un cuento, es un mito, es una crónica, es una fábula, ¿qué será? Ah, no, este género, cuando uno dice género, es narrativo. El género es narrativo. Perdónenme, discúlpenme. Autor, Abraham Valdelomar. Género narrativo, especie. Que cuando nos habla de especie, nos habla, ¿será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Una leyenda? ¿Un mito? ¿Una crónica? ¿Qué será? Aquí le ponemos. Claro, vamos a por lo menos buscar, a informarnos y ponemos aquí qué tipo de especie es. Si es cuento, si es fábula, si es mito, crónica, leyenda, lo vamos a poner. Tradiciones peruanas, ¿qué será? ¿Quién es el autor? Ah, buscamos. El autor es Ricardo Palma. ¿Qué género es? Está en el género narrativo. ¿Qué especie? Puede ser cuento, puede ser leyenda, lo que estamos aprendiendo. Igual, el zorro y las uvas. El autor es Esopo. Esopo, género, narrativo, especie, ¿qué será? Ah, y así vamos poniendo todos los autores. En el género sabemos que es género narrativo, ¿ya? Narrativo porque está contando algo. Pero ¿qué especie? Cuento, fábula, leyenda, acá lo vamos a poner. Muy bien, escribe 5 leyendas y 5 mitos. Muy bien, 5 leyendas y 5 mitos. Continuamos. Recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno curso de lenguaje. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva de la 3 hasta la diapositiva 5. Copiar con mucho orden respetando los signos de ortografía y de puntuación. Desarrollar la tarea después del tema tratado. Enviarlo al Facebook indicado y si no puedes al Facebook, a Google WhatsApp. Recordemos que la tarea está en el libro, ¿ok? La tarea está en el libro. El tema no, por lo tanto, o mejor dicho, el tema sí también está en el libro, ¿ya? También está en el libro, simplemente haces tu tareita y como el tema está en el libro, simplemente vas a leer el libro y vas a resolver tu tarea de acuerdo a lo que has leído y de lo que te has guiado de este video. Muy bien, chicos, entonces, después de haber dicho esto, me despido solamente deseándoles que tengan buen día.